El cerebro de los estudiantes está en riesgo, pero al final del video está la clave para evitarlo. Era finales del 2023 cuando mis compañeros de trabajo y yo nos preguntábamos qué era eso de crear un prompt en ChatGPT. Escuchábamos que podía ayudarnos a agilizar nuestro trabajo. Al mismo tiempo, en las universidades, miles de estudiantes seguían estudiando como siempre, analizando documentos, escribiendo ensayos académicos y apoyándose en su pensamiento crítico. Hoy, pocos años después, los estudiantes universitarios han aprendido a dominar los prompts y a depender en gran parte de la IA generativa para realizar sus trabajos académicos. Y aquí surge una preocupación importante. Su cerebro puede estar en riesgo. La IA generativa evoluciona a un ritmo difícil de seguir. Y por eso las universidades están debatiendo cómo gobernarla para que sea una herramienta de apoyo académico y no una enemiga del pensamiento crítico. En este video voy a resumir y a analizar un webinar en el que participaron Guillem García y Esther Simón por la Universidad Abierta de Cataluña, Carol Rivero por la Pontificia Universidad Católica de Perú y Luis Morán por el Tecnológico de Monterrey, donde se discutió cómo la IA está transformando los recursos de aprendizaje, qué papel debería jugar en la universidad del futuro y qué decisiones estratégicas deben considerar las instituciones para integrarla de forma responsable. Algo ha cambiado. Lo primero que queda claro es que el concepto de recurso educativo está cambiando radicalmente. Durante décadas un recurso educativo era algo bastante claro. Era un libro, un PDF, una presentación de PowerPoint o quizás hasta un video. Pero hoy los especialistas coinciden en que estos recursos de aprendizaje se están transformando en algo muy distinto. Se están volviendo multimodales, dinámicos y adaptativos. Vale la pena explicar brevemente qué significa esto. Multimodal quiere decir que el aprendizaje ya no ocurre en un solo formato, sino combinando varios como lo es el texto, el audio, el video o las imágenes. Imaginemos un curso en línea sobre energías renovables. Comienzas con un texto breve, refuerzas los conceptos con un audio resumen desde tu celular. Luego ves un video animado y finalmente interactúas con una gráfica donde modificas variables y observas cómo cambian los resultados. El recurso de aprendizaje deja de ser un objeto estático y se convierte en una experiencia. Cuando se habla de recursos dinámicos, se refiere a que estos cambian, se reorganizan y se actualizan. Por ejemplo, si estás aprendiendo matemáticas y el sistema detecta que fallaste en fracciones, te envía más ejemplos y ejercicios sobre ese tema hasta que lo comprendas. Además, esos mismos contenidos pueden transformarse en otros formatos, como son resúmenes, audios o quizá infografías. Por último, los recursos adaptativos son aquellos que toman decisiones según tu ritmo, tu nivel de aprendizaje, tus errores o preferencias. Pensemos en dos personas que aprenden un idioma. Una prefiere leer y entender la gramática, mientras que la otra aprende mejor escuchando y conversando. Cada una necesita una ruta distinta para llegar al mismo objetivo. Y los recursos educativos pueden adaptarse a esas diferencias. Pero aquí empieza una palabra incómoda. Y antes de dártela, no se te olvide darle like, compartir este video y guardarlo para futuras reflexiones. Y la palabra incómoda es personalización. La personalización representa una de las mayores promesas del aprendizaje con inteligencia artificial, pero también uno de sus mayores riesgos si no se define con cuidado. La pregunta es, ¿de qué personalización estamos hablando? ¿De ajustar el ritmo de aprendizaje? ¿De recomendar recursos según el proceso? ¿De adaptar formatos como textos, audios o videos? ¿O de ofrecer tutorías más individualizadas? De acuerdo con los especialistas, las instituciones deben decidir qué significa personalización, para qué se usa y dónde están sus límites. Porque de lo contrario, se puede caer en excesos peligrosos. Por ejemplo, se pueden crear sistemas que vigilan demasiado a quienes aprenden o generar experiencias tan a la medida que terminan limitando su pensamiento crítico. A partir de esto, se propone entender la personalización como un medio para fortalecer el aprendizaje reflexivo y la autonomía del estudiantado,
acompañando su proceso con retos adecuados a su nivel y siempre dentro de un marco ético. Pero aquí está faltando algo: el uso de datos y la analítica del aprendizaje. Los especialistas comentaron que las plataformas educativas generan enormes cantidades de información, pero que todavía no se aprovecha del todo. Con la inteligencia artificial, esto empieza a cambiar. Se habló de analítica avanzada, de rastreo del conocimiento y de analítica multimodal. La analítica avanzada permite detectar patrones y comprender mejor cómo aprende una persona, dónde se estanca y qué apoyos necesita para avanzar, lo que ayuda a docentes a tomar mejores decisiones pedagógicas. El rastreo del conocimiento se refiere a identificar qué saberes domina el estudiantado en cada momento del aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante puede entender ciertos conceptos, pero tener dificultad para combinarlos. Y el sistema le propone ejercicios específicos para reforzar esas habilidades. En cuanto a la analítica multimodal, la IA puede analizar distintos tipos de datos al mismo tiempo, como tiempos de respuesta o navegación y resultados, para permitir intervención temprana cuando la persona que aprende necesita apoyo. Eso sí, quienes participaron como ponentes advirtieron que todo uso de datos debe contar con criterios claros, una gobernanza definida y límites éticos bien establecidos. Pero ¿qué pasa cuando el aprendizaje ocurre en experiencias mucho más inmersivas? Las voces expertas pusieron como ejemplo la realidad virtual y la realidad aumentada, en donde sería de mucho beneficio establecer criterios para la recolección de datos. Vale la pena entender brevemente a qué se refiere cada una. La realidad virtual es una tecnología que sumerge a la persona en un entorno digital simulado, aislándole del mundo físico mediante visores o gafas especiales. Por ejemplo, en una capacitación de seguridad industrial, una persona que es un técnico entra a una planta virtual y practica protocolos de emergencia sin riesgo real. La realidad aumentada, por su parte, superpone información digital sobre el mundo real usando dispositivos como celulares o tabletas, sin reemplazar completamente el entorno físico. Un ejemplo es cuando un técnico apunta su celular a una máquina real y en la pantalla aparecen indicaciones y advertencias de seguridad. Además, estos entornos permiten recolectar datos muy valiosos sobre el desempeño de quien aprende, sus decisiones y sus errores, aunque también es cuestionable su accesibilidad, sus costos y las condiciones necesarias para que llegue a más estudiantes. Pero, ¿qué pasa con la planta docente? ¿Desaparecerá el profesorado con la llegada de la IA o simplemente se transformará? La conclusión es clara: su papel no va a desaparecer, pero sí está cambiando. De ser únicamente transmisor de información, el profesorado pasa a asumir funciones como el de diseño de experiencias educativas, el acompañamiento del proceso de aprendizaje y la orientación para aplicar el conocimiento en contextos reales. Y así como cambia el rol del docente, también debe cambiar la forma de evaluar al estudiantado. Hoy en día, un gran número de estudiantes ya utiliza inteligencia artificial para generar ensayos, por lo que evaluar solo el producto final ya no es suficiente. De la conversación entre quienes expusieron, se desprende que la evaluación debe enfocarse más en el proceso, en el pensamiento crítico, la metacognición y la autorregulación. El pensamiento crítico implica analizar fuentes, detectar errores y comprender la información generada. La metacognición tiene que ver con reflexionar sobre cómo se aprendió y qué se haría distinto. Y la autorregulación también debe evaluarse. Quien aprende necesita aprender a gestionar su propio aprendizaje y saber cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo pedir ayuda. Pero, ¿la comunidad estudiantil está preparada para la educación digital? A muchos estudiantes aún los separa la brecha digital. Y aquí es importante aclarar algo. Esta brecha no se explica solo por la falta de tecnología,
sin existiendo barreras muy concretas, como problemas de conectividad, licencias que muchas instituciones pues, no pueden costear, y contextos especialmente rurales donde el acceso sigue siendo limitado. Pero incluso cuando la tecnología está disponible, eso no garantiza que se sepa usar para aprender, ya que no todos los estudiantes son nativos digitales. Muchos dominan redes sociales, aplicaciones o plataformas de entretenimiento, pero eso no significa que sepan aprender con tecnología, ni evaluar información de forma crítica y responsable. Por eso, lo que se propone no es solo enseñar a usar herramientas. La alfabetización digital que hoy se necesita va mucho más allá. Implica desarrollar pensamiento crítico, criterios éticos y la capacidad de reflexionar cómo se aprende. En otras palabras, no se trata solo de saber manejar la tecnología, sino de saber pensar con ella y a veces a pesar de ella. Y aquí viene el gran dilema institucional. Quienes aprenden ya están utilizando inteligencia artificial con o sin orientación institucional. Eso ya es un hecho. Por eso las universidades necesitan intervenir en su uso. Así pueden establecer criterios de calidad, cuidar los datos de su comunidad y ofrecer un marco pedagógico para el uso de la IA en el aprendizaje. Pero esa decisión tampoco es sencilla. Intervenir implica riesgos. El mercado avanza muy rápido, las herramientas cambian constantemente y se puede invertir en soluciones que pronto pueden ser obsoletas. Por ello, se requiere construir una estrategia institucional clara y realista. Una estrategia que marque lineamientos, que defina cómo se gobierna la inteligencia artificial y que establezca estándares de calidad, pero sobre todo que acompañe a docentes y a estudiantes en este proceso. En otras palabras, la tecnología va a avanzar con o sin permiso. La diferencia está en si la universidad decide guiar ese avance de forma consciente o simplemente reaccionar cuando ya es demasiado tarde. Por eso, la educación ya no puede pensarse sin inteligencia artificial, no como una promesa futura, sino como una realidad que ya está influyendo en cómo se diseñan los cursos y cómo aprende el estudiantado. La IA permite crear experiencias de aprendizaje más flexibles y personalizadas, pero eso no ocurre automáticamente. Se necesita una clara intención pedagógica y un buen diseño para que la tecnología mejore el aprendizaje. Lo mismo ocurre con la personalización. Si está bien definida, puede fortalecer la autonomía y el pensamiento crítico. Si está mal entendida, puede convertirse en vigilancia o en atajos que empobrecen el aprendizaje. En este escenario, el rol del profesorado no desaparece, pero sí se transforma. Ya no se trata solo de evaluar productos finales, sino de acompañar a quien aprende en su proceso de razonamiento, en su forma de decisiones y en su autorregulación. La IA ya entró a las universidades sin pedir permiso. La pregunta no es si la vamos a usar, sino cómo integrarla de forma pedagógica, responsable y equitativa para que los estudiantes no pongan en riesgo su cerebro al delegar todas sus tareas a la inteligencia artificial. Si este tema te motiva a la reflexión, dale like, suscríbete y comparte tu experiencia en los comentarios. Sigamos pensando juntos el futuro del aprendizaje.